Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto, The Last Airbender o Legend of Korra. Dechado de Korra. Capítulo 13. ¿Qué se espera y qué no? Hablando. Pensando. Big barra espíritu hablando. Big barra pensamiento espiritual. Ubicación. Ciudad República. Oye, Solps. Uno de los guardias gritó dentro de la celda, sacudiéndola con su bastón y la atención del preso acostado en la cama. Tienes una visita, así que levanta el culo. El ex líder de las Triple Amenaza se tomó su tiempo para levantarse, sabiendo muy bien que cabreó a la guardia. Primero se sentaba lentamente y luego miraba al guardia como si fuera la primera vez que lo veía. Luego tiraba una pierna al suelo de una manera pausada. Colocaba su mano en ambos lados de la cama y fingía tener dificultades para levantarse para ponerse de pie, haciéndolo aún más obvio con sus falsos resoplidos y jadeos. Cuando finalmente se puso de pie, estiró su cuerpo de tal manera que estaba tratando de mostrar que estaba moviendo huesos viejos. Mientras hacía todo esto, la expresión del guardia pasó de la molestia a la irritación y finalmente a la ira total. ¿Podrías apresurarte ya? Finalmente le gritó al prisionero. Salt se limitó a sonreír con aire de suficiencia al guardia. Tienes que aprender a relajarte, Ann. No vas a ir a ninguna parte y yo tampoco. También puedes divertirte aquí. Cállate y muévete, pedazo de mierda. Ah, ahora estás tratando de herir mis sentimientos, dijo con esa sonrisa engreída todavía en su rostro. Sabes que necesitas saber cómo controlar tu temperamento, Ann. ¿Cómo crees que te cargaron con manejar pedazos de mierda como yo? El guardia gruñó y tomó su batuta, deseando desesperadamente golpear la cabeza del prisionero. A pesar de que ya no era un vender, Lightning Bolt Sol todavía tenía la arrogancia y la arrogancia de uno. Según las historias que había escuchado, el criminal acababa de entrar al vestíbulo de la sede, extendió las manos y pidió que lo llevaran. Cuando finalmente terminó, caminó hacia los barrotes de la celda. Está bien, ¿qué tal si me dejas salir de aquí y voy a ver quién quería venir a verme, eh? Le preguntó al guardia. Ann frunció el ceño, pero abrió la puerta de todos modos con una llave. Vamos, muévete. Ordenó, agarrando a Salt y empujándolo hacia adelante. No hay necesidad de empujar, Ann. Me voy. Salió del bloque de celdas y entró en el pasillo como si fuera suyo. De hecho, desde que lo habían echado, había trabajado para hacer tal cosa. Comparado con manejar la tríada de la Triple Amenaza a diario, esto era cosa de niños. Apenas le tomó 2 meses convertirse en el rey de las ratas elefante en esta prisión. Incluso tenía a algunos de los guardias más inclinados en su bolsillo. Cuando lo llevaron a la sala de visitas, que consistía en una habitación con 2 puertas, 2 sillas y una ventana de vidrio delgado justo en el medio, se preguntó quién había decidido visitarlo. No era el tipo de persona que recibiría regalos de personas, mucho menos visitantes. Oye, Ann, ¿quién me visita? Le preguntó al guardia mientras lo colocaban en la silla en su lado del vidrio. Deja de hablar, le dijo Ann mientras lo encadenaba. Puede que ya no fuera un vender, pero seguía siendo un procedimiento. Ah, vamos. Puedes decírmelo. No es que no lo sepa. Entonces realmente no tiene sentido decírtelo. Una vez que terminó, volvió a levantarse y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él con un portazo que resonó con fuerza. Salt esperó allí en silencio, preguntándose quién vendría a verlo. Por un momento, se preguntó si sería su suegro, pero inmediatamente lo tiró por la ventana. A Naruto Uzumaki le habría gustado su hermana, pero él... no tanto. Demonios, 20 yuanes dijeron que el hombre estaba feliz de estar aquí. Finalmente, la puerta del otro lado del vidrio se abrió y entró su sobrino. Arashi no dijo una palabra hasta que se sentó en su propia silla. Hola, tío Sol, dijo finalmente. Oye, chico, respondió. ¿Dónde está ese abuelo tuyo? Está parado afuera. Él se burló. ¿Qué? ¿El hombre no se rebajará a ver escoria como yo? En realidad, sintió que debería verte a solas. Como dije, comentó. Siento no haber venido a verte antes, se disculpó su sobrino. Las cosas habían estado agitadas. Lo sé. Escuché el pequeño discurso de tu abuelo en la radio de la sala de recreación. Y la tríada siempre se preguntó por qué nunca traté de extorsionarlo o sobornarlo para mirar hacia otro lado en algo. Eso habría sido un deseo de muerte seguro. ¿Quién lo lleva todo ahora? Preguntó, curioso por saber. Creo que es Viper o Shadishin. No lo sé, tío. No he vuelto allí recientemente. Bien, ya no te quiero en ningún lugar de la tríada. Es posible que te hayas llevado bien con algunos de ellos, pero al resto no les agradaste mucho por cómo interrumpías su búsqueda de dinero de protección y otras cosas.
Bueno, entonces, no deberían haberlo hecho frente a mí. No me gustan los matones. Entonces, ¿qué diablos soy, chico? No dijo nada en respuesta, al ver la contradicción que se extendía ante él. A pesar de lo que hubiera querido pensar de otra manera, su tío no era una buena persona. De hecho, era la misma persona que decía que no le gustaba. ¿Eres de la familia?, dijo finalmente la pequeña rubia. A eso, soltó una risa áspera. Buen intento, Arashi. Pero yo soy el tipo de chico que dices que no te gusta. ¿Vas a retractarte de tus palabras ahora? Arashi no dijo una palabra. Estaba luchando por encontrar lo correcto para decir en esta situación. Pero no pudo encontrarlo ni nada que pudiera ayudar. Solo había una cosa que decir. No. No le gustaban los matones y no importaba cuánto quisiera que fuera diferente, su tío era un matón y un criminal. Bien. Ahora, como dije, mantente alejado de la triple amenaza. Sin mí, no tendrás ninguna protección, le dijo Solz. ¿Pero no vas a intentar retirarlo una vez que salgas? Niño, no voy a salir nunca. Oh, no te veas tan sorprendido, comentó después de ver la expresión del rostro de su sobrino. ¿De verdad crees que la policía me dejaría ir después de un tiempo? Probablemente la única razón por la que mi cabeza todavía está pegada a mi cuerpo es porque me entregué. ¿Pero qué pasa con la triada?, preguntó la rubia. ¿Vas a dejar que se escape porque perdiste tu doblado? Se rió de la ingenuidad de esas palabras. Chico, ese tipo Amon podría haberme quitado mi control, pero no hizo lo más importante de tipos como yo. Podemos adaptarnos y reinventarnos en cualquier momento. A la larga, realmente no importaba si todavía tenía su control o no, además, lo único que realmente había sido golpeado era su ego. Pero mientras sonreía por dentro ante la estupidez y la miopía de Amon, vio que su sobrino estaba mirando al suelo. ¿Qué pasa? Me atrapó, dijo Arashi en un susurro apenas audible. ¿Eh? ¿Qué dijiste, chico? No te escuché. Dije que me atrapó, repitió, más alto pero aún en un susurro. Era como si tuviera miedo de lo que estaba diciendo. ¿Quién? ¿Quién te atrapó? Amon, tío. Me atrapó. Me capturó y me mantuvo prisionero durante toda la semana que los igualitarios tuvieron el control de la ciudad. Esta vez, lo gritó para que lo escuchara. El ex líder de la tríada se quedó allí sentado, con expresión de asombro. Pero, no eres un vender. Él pensó que sí, respondió, con un tono amargo y herido en su voz mientras hablaba. Cuando le dije que no lo estaba, él no me creyó y pensó que simplemente me estaba negando a mostrarlo. Así que me hizo torturar. Fuiste torturado. Sol gritó, casi levantándose de la silla, el casi viene del hecho de que estaba encadenado a ella y no podía llegar hasta el final. ¿Por qué no me dijeron? Vaya, tío Sol, no lo sé. Tal vez fue porque estabas en el slammer y no pudiste ayudar a Gigi a encontrarme. Un tono sarcástico se sumó a la amargura y el dolor de su voz. Dime que atraparon a ese bastardo. Dime que está aquí en algún lugar de esta prisión. Si Amon estaba aquí, podría hacer que alguien lo visitara y asegurarse de que su estadía no duraría mucho. Pero Arashi arruinó sus esperanzas con un simple movimiento de cabeza. No, Gigi se enteró. Amon está muerto. ¿Quién es su fuente? No lo sé, tío. Alguien a quien él conocía. Por lo que sé, podría haber sido el ladrón de rostros. Si bien no le pasaría exactamente esa idea a su suegro, no era algo que iba a decirle en la cara, no llegó tan lejos en la vida siendo estúpido. Bueno, mientras ese bastardo esté muerto. Sí, asintió su sobrino, a medias. Hubo un momento de silencio y luego volvió a hablar. Tío, ¿recuerdas a un hombre llamado Noatak? ¿Solía trabajar para papá? Noatak, repitió, escuchando el nombre a través de su propia voz. Mientras pensaba en ello, le vino un recuerdo. Era un recuerdo de una vez que fue al ayuntamiento a hablar de algo con su cuñado, y encontró al hombre en su escritorio con un niño de la tribu Agua esperando con papeles en sus manos. Sí, lo recuerdo. Sosin lo elogió, lo llamó un trabajador duro e incansable. Creo que estaba preparando al niño para intentar entrar en política por su cuenta, tal vez convertirse en el representante de una de las tribus del agua. ¿Cómo se conocieron? ¿Eh? ¿Por qué preguntas? ¿Sabes cómo se conocieron o no, tío? Preguntó de nuevo, sonando más insistente. Sí, sabía cómo se conocieron. Era algo normal. Me estaba reuniendo con Sosin para almorzar, preguntando cómo estaba mi hermana, ya que estaba embarazada de Natsumi. Mientras comíamos, este niño se acercó a nosotros y le preguntó a Sosin si tenía un momento. Cuando dijo que sí, el niño le preguntó si era posible que él hablara bien de él a los asistentes del ayuntamiento. Quería conseguir un trabajo allí.
Sosin le dijo que había un proceso para ese tipo de cosas y que él no era la persona a quien preguntar. El niño respondió que si él era la persona a la que quería ayudar, sí lo era. También dijo que sabía sobre la pero sintió que sería mejor si hubiera preguntado en persona. Sosin dijo que le gustó su valentía y lo contrató en el acto. El resto de cómo lo hizo, solo escuché de Sosin y de verlo hacer su trabajo las pocas veces estuve en el ayuntamiento. Oh. No era exactamente lo que Arasi había querido escuchar, pero era la verdad y no había nada que pudiera haber hecho al respecto. Después de, esa noche, comenzó, teniendo problemas para pronunciar las palabras, seguía siendo un asistente. No que yo supiera. Por otra parte, la última vez que lo vi fue el día después del incendio. Estaba sentado en un banco mirando tu casa. No le dije una palabra y él no lo hizo. Dime una palabra. A pesar de que solo habían pasado unas horas antes que estaban trabajando junto con otras personas para tratar de sofocar el fuego, ¿te mostró que era un maestro agua? Sí, lo hizo. Una vez peleé contra él por mierdas y risitas y el niño casi me golpea en el trasero. Le dije que si no le gustaba la política, estaría feliz de darle la bienvenida a la tríada. Miró a su sobrino con expresión de desconcierto. ¿Por qué me haces estas preguntas, chico? Porque Amon era no attack, respondió. ¿Qué? No lo había oído bien. No podría haberlo hecho, ¿verdad? Dilo de nuevo, Arasi. Amon era no attack. El asistente de papá era el líder de los ecologistas. Hijo de puta, maldijo. Intentó mentalmente ver a Noatak como Amon, pero estaba teniendo dificultades para compararlos. Noatak había sido un niño serio que quería hacer un buen trabajo en el mundo, Amon era una persona que quería que el mundo viera las cosas a su manera y de ninguna otra manera. Podía verlo en su impulso para hacer lo que pensaban que era mejor, pero eso era todo. De todos modos, no podía ver cómo era. Y pensamos que él había sido el responsable del incendio. Bueno, ya no lo es, le dijo Arasi, la amargura regresando a su voz. Salt hizo una pausa al escuchar la amargura. Solo por escuchar, sabía que no se trataba de que Amon fuera Noatak. Era de la noche del incendio y los días posteriores. Niño, no empieces. Tuve a la tríada recorriendo la ciudad durante días buscándolos a ustedes dos. Si no encontraban a su hermana, solo podría significar una cosa. Ella no está muerta, no miraste lo suficiente, dijo con voz acusadora, mezclada con la amargura. Maldita sea, Arasi, ¿cuántas veces vamos a hacer esto? Hice que regresaran y regresaran 3 veces buscándolos. Cuando escuché que su abuelo los había encontrado, envié a un par de chicos para asegurarme en realidad eras tú y quédate como guardia hasta que encuentren a Natsumi. Nunca la encontramos. Me estaba agarrando de la mano, tío. Lo recuerdo tan claro como el día. Estábamos juntos cuando huimos de la casa. Pero no sabes lo que pasó después. Por lo que sabes. No lo digas. Gritó de repente, levantándose de la silla. No está muerta. Dándose la vuelta, pateó la silla con fuerza. Pero todo lo que obtuvo a cambio fue que la silla se volcó y un pie que ahora le dolía. Sin embargo, se negó a agarrarlo con sus manos. Estaba demasiado enojado para hacer eso, incluso cuando las lágrimas de dolor aparecieron en sus ojos. Demasiado enojado con todo lo que parecía importar. Chico, ¿qué te pasa? Sol le preguntó a su sobrino, la preocupación se reflejaba en su voz. Sabía que el rubio todavía estaba enojado por lo sucedido, pero nunca lo había visto explotar así. Trató de encontrar su voz en medio de su ira y decir una frase coherente. Yo solo pensé que Amon sabía dónde estaba ella, que tenía a mi hermana todo este tiempo. Me dejó pensar eso, solo para negarlo cuando le exigí que me lo dijera. Solo le preocupaba el hecho de que yo podría he estado escondiendo mis talentos como vender. Algún amigo de papá, si eso es lo que le importaba, comentó con amargura. El tiempo cambiará a una persona, niño. Ya deberías haberlo aprendido. Solo míralo. Había pasado de ser una rata de alcantarilla a un rey de la alcantarilla, solo para volver a caer. Arasi le lanzó una mirada a medias. No necesito que empieces a sermonearme, ¿de acuerdo? No es que no lo necesites. Te daría otro consejo, pero luego me preocupé por el estado del vidrio. La mirada se convirtió en una mirada confusa. ¿De qué estás hablando, tío? ¿Qué podía decir que pudiera poner en peligro el cristal? No solo sonaba ridículo, sino también estúpido. No importa, dijo con un movimiento de cabeza. Mira, supongo que tu abuelo está esperando fuera de la habitación, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo supiste? Él solo sonrió ante eso. Niño, tienes 12 años.
Realmente dudo que estés aquí solo cuando se trata de visitarme. Entonces, ¿por qué no sales si puedo hablar con él? ¿Acerca de? Arashi preguntó, curioso por eso. Su tío le lanzó una mirada. Ve a buscar a tu abuelo, Arashi. Frunció el ceño ante la negación de una respuesta, pero no había nada que realmente pudiera hacer al respecto. Conocía a su tío. Hubo ocasiones en las que estuvo en el cuartel general de Triple Threat cuando lo metieron en una habitación y le dijeron que no saliera. Era exasperante todas y cada una de las veces y la sensación nunca disminuía con el tiempo. Simplemente colgó allí. Entonces, viendo que no tenía otra opción en el asunto, frunció el ceño a su tío por última vez y se volvió hacia la puerta. Salt esperó en silencio mientras su sobrino desaparecía de la vista y aparecía su suegro. Hola, Naruto, saludó alegremente al dechado de fuego. ¿Qué quieres? Tú eres el que quería verme, Sol, respondió mientras cerraba la puerta y se acercaba al cristal. Una mano colgaba a su costado mientras la otra sostenía la vaina de su espada, justo por encima de la empuñadura, sosteniéndola a su costado en ángulo. El ex líder de la tríada había visto ese posicionamiento antes y le tomaría unos 2 segundos desenvainar esa espada y dividir a alguien. Sol no sabía por qué tenía ese tipo de posición con su espada. Bien, Arashi necesita superar lo que pasó, le dijo a su suegro, hablando en serio. Naruto arqueó una ceja con sorpresa. ¿De verdad crees que sería tan fácil hacerlo por él? Espíritus, no, respondió. Sé que será difícil para él, pero tiene que seguir adelante. Entonces, ¿por qué no le dijiste eso? No me habría escuchado si lo hubiera dicho. Pero si tú lo dices, probablemente lo haría. Estamos hablando de Arashi aquí, Solts. No importa cuántas veces se lo digamos, él seguirá creyendo que Natsumi todavía está vivo. ¿Y no lo has hecho? Preguntó. Él obtiene esa terquedad de ti y ambos sabemos que tú tampoco has dejado de buscar a Natsumi. En este punto, estoy buscando su cadáver. Había buscado por todas partes en los países de la flexión y nunca la encontró. Si no hubiera encontrado a Natsumi, solo podría significar que estaba muerta. Por cierto, ¿te sorprendió que no Attack fuera Amon? Nunca conocí al hombre cuando trabajaba con Sosin, así que no puedo decir que sí. Me sorprendió más el hecho de que había trabajado con Sosin, pero no mucho. Salt frunció el ceño. Había algo extraño en sus palabras. Aprendiste sobre su identidad después de que huyó de la ciudad, ¿verdad? No, lo aprendí mucho antes de que el avatar llegara a la ciudad y los igualitarios comenzaran a moverse. ¿Y no hiciste nada al respecto? Demandó, su voz subiendo más por la ira. ¿Por qué habría de hacerlo? Era obvio que los igualitarios iban tras Bender sí, dado que el avatar es el Bender, ellos también habrían ido tras ella. Era una buena manera de que ella ganara algo de experiencia. Además, no tomar su mano o limpiar su desorden. Secuestraron a Arashi, arrogante bastardo. Lo hicieron torturar. Sus gritos resonaron en la habitación, pero Naruto no dijo nada de inmediato para defenderse. Esperó a que cesara el eco. Lo sé. Debería haberlo visto venir. No lo hice y mi nieto estaba herido. La próxima vez tendré que tener más cuidado. La próxima vez, podría terminar muerto. Eso no sucederá. Esa era una promesa para sí mismo, una que tenía la intención de cumplir. Pero Sol no parecía tan impresionado por sus palabras. Él resopló con disgusto y miró hacia la puerta por la que entró. Oye, Ann. Él gritó. Ya terminé aquí. Ni el padre ni el yerno le dijeron nada más. Cuando el guardia de la prisión regresó, soltó a Sol de la silla y salió de la habitación. Después de un momento de silencio, Naruto se dio la vuelta y se fue. Ubicación. Korra. Los espíritus me ayudan, estoy cansada, declaró Korra mientras se desplomaba contra la mesa, sin importarle quién la viera en ese momento, mientras se sentaba en una mesa en el área exterior de un restaurante. Era un restaurante bastante agradable, ni demasiado barato ni demasiado caro, pero en ese momento no le importaba. Sentía que podía quedarse dormida allí mismo. De hecho, sus ojos comenzaron a cerrarse y sintió que el comienzo de un ronquido comenzaba a salir por su nariz. ¿Estás pensando en dormir aquí, Korra? Preguntó yo con una mirada divertida en su rostro desde donde estaba sentada en la mesa, inclinándose hacia atrás lo suficiente en su silla para que se inclinara ligeramente hacia atrás. No vamos a tener que pasar por el entrenamiento tierra control de nuevo, ¿verdad? Esa simple pregunta la sacó de la somnolencia y la devolvió al mundo de la vigilia. Estoy despierto, despierto. Lloró por reflejo, solo para ver y recordar que Mako estaba sentado frente a ella y lo había visto todo. Habla de vergüenza. Pensó para sí misma.
Pero luego escuchó a Yue reír y se volvió para mirar al Váter Paragón. No es gracioso, tía Yue, dijo, viéndote reaccionar así. Sí, lo es, respondió Yue con una gran sonrisa en su rostro. ¿Por qué estás aquí? Se supone que es una cita. Se suponía que significaba tiempo a solas con Mako, sin nadie más allí. Sin embargo, aquí estaba su tía sentada con ellos, actuando como si nada estuviera mal. Sé que es una cita. Por eso estoy acompañando. Ella gimió audiblemente, cubriéndose los ojos con las manos. Eso es algo tan anticuado ahora. Ya nadie hace eso. Bueno, alguien tiene que hacerlo. ¿Quién sabe qué harían ustedes dos si se quedaran solos? Comentó Joe con una sonrisa sugestiva y traviesa en los labios. Solo hizo que ambos se sonrojaran más y la hizo reír. Ustedes dos son demasiado fáciles de burlar. Por favor, tía Joe, te lo ruego. Déjanos en paz. No. Si me voy, ¿quién les va a pasar información a tus padres sobre tu nuevo novio? La mujer de la tribu más joven se quedó paralizada ante esa pregunta. Se había olvidado de su mamá y su papá con respecto a Mako. ¿No pueden simplemente conocerlo cuando regrese al Polo Sur? Ella preguntó. ¿Y cuándo exactamente planeas hacer eso? ¿Quizás en algún momento de las próximas semanas? Preguntó Joe a cambio. Korra no le respondió. Eso es lo que pensé. Ahora no te preocupes, no voy a decir nada negativo sobre Mako aquí, no a menos que me dé una razón para hacerlo. El maestro Fuego se estremeció levemente ante esas palabras. Así que disfruten. ¿Cómo podemos hacer eso contigo aquí mismo? Se quejó Korra. Tendrás que intentarlo, Short Stack. No voy a ir a ninguna parte. Por favor, mira, suplicó. No, no me voy, dijo la mujer de la tribu mayor con esa sonrisa todavía en su rostro. Mako, ayúdame aquí, le dijo la avatar a su novio. Soy el que está siendo juzgado aquí, dijo, levantando las manos en señal de rendición. Le pido que se vaya. Se lo dirá a tus padres. En ese momento, se alegró un poco de no tener padres. Pero, de nuevo, si lo hacía, estaba bastante seguro de que Korra no se sentiría tan nerviosa por conocerlos. ¿Lo escuchaste, Korra? Has sido anulada, dijo Yue. Se reclinó aún más, pero mantuvo el equilibrio. Solo sigue con la cita. Fue una cita para almorzar, algo simple y directo. Con un poco de suerte, seguiría así. ¿Puedo hacer una pregunta? Preguntó el maestro Fuego de los tres, mirando a su novia. ¿Qué quiso decir cuando mencionó el entrenamiento Tierra Control? Joe se rió entre dientes. ¿Debería decirle? Le preguntó a Korra. Pensé que se suponía que los chaperones eran observadores silenciosos, regresó con un poco de mordedura en la voz. Buen punto, admitió, moviendo sus manos en un pequeño saludo. Está bien, entonces me quedaré en silencio. Korra no le creyó ni por un segundo, dándole una mirada más antes de volverse hacia su novio. Ella estaba hablando de cuando comencé a hacer Earthbend correctamente. Mi maestro era un maestro de la vieja escuela. Lo primero que me hizo hacer fue estar parado en mi postura de caballo durante varias horas, permaneciendo despierto todo el tiempo. Cada vez empecé a cabecear, un ruido fuerte siempre me devolvía la respuesta y el principal problema que tenía era que nunca era el mismo ruido. Pobre bebé, le dijo, colocando una mano reconfortante sobre la suya. Cuando sonrió, Korra se sintió mucho mejor. Resultó no ser nada a largo plazo. Pasé el entrenamiento de Tierra Control con facilidad después de eso, le dijo, mostrando el orgullo en su voz. Me pregunto si Bolin debería aprender a hacer esa cosa de la postura del caballo. Podría simplemente calmarlo. O podría volverlo loco, señaló Korra. Ambos sabían que Bolin no era el tipo de persona que se quedaría voluntariamente. Perdóname, tu comida, declaró el servidor mientras les llevaba la bandeja con el almuerzo y colocaba la comida en la mesa. Me tomé la libertad de ordenar por ti, le dijo Mako a Korra. Había adivinado que ella quería algo simple después del día por el que pasó hasta ahora. Y tenía razón. No pudo evitar sonreír cuando la vio mirar los fideos de algas colocados frente a ella, el vapor se elevaba suavemente de ellos y se desvanecía en el aire, y observaba cómo su rostro se iluminaba de alegría. Te amo, le dijo. Lo sé, respondió, sabiendo que ella lo decía por la comida. No perdió tiempo en romper los palillos, recoger los fideos y devorarlos con gran deleite y alegría. Tan bueno, prácticamente cantó después de tragar los fideos en su boca. Me alegro de verlo, le dijo mientras comía su propia comida. Se sentía audaz con la comida, por lo que había ordenado una comida que era una mezcla de la Nación del Fuego y el Reino Tierra.
Eran trozos de carne que habían sido lo suficientemente condimentados para darle una agradable sensación de calor en la boca, pero que tenían una sensación crujiente. ¿Qué? ¿No hay comida para mí? Yue les preguntó a ambos con una falsa mirada de dolor en su rostro. Korra giró la cabeza y le dio una mirada. Sobre los chaperones que se quedaron callados, comentó intencionadamente. Lo siento, Yue, pensé que Korra solo vendría a conocerme, dijo Mako, disculpándose. Si hubiera sabido que ella estaba volviendo en sí, también tendría algo para ella. El peligro era que, aunque sabía lo que le gustaba a Korra, no era lo mismo para Yue. Ah, está bien, le dijo, agitando la mano. Lo ordenaré yo mismo. Hizo una señal a uno de los camareros, un miembro de la tribu que parecía lo suficientemente joven para que este fuera su primer trabajo, quien rápidamente se acercó a ella. ¿Sí, señora? Le preguntó, con un papel y un lápiz en sus manos. Hola, me quedo con una gallina ártica con unas envolturas de algas, le dijo. Gracias, señora, respondió, anotando el pedido y volviéndose hacia la puerta que daba al interior del restaurante. Mako frunció un poco el ceño mientras miraba al camarero desaparecido en el restaurante. Conozco a ese chico, declaró de repente. Ese es el hermano pequeño de Asop. ¿De verdad? Preguntó Korra, mirando hacia la puerta, tratando de ver a la mesera misma, sin suerte. Sí, dijo. Sabía que estaba trabajando aquí, pero pensé que era un buser. Tal vez lo ascendieron, comentó Yue. ¿Quién es Asok, por cierto? Él era el maestro agua del hurón de fuego antes de que yo llegara, le dijo Korra. Después de ser ascendido, dejó el equipo. Después de esa noche, lo había visto un par de veces más. Las cosas habían sido un poco incómodas al principio, considerando que él era el antiguo maestro agua de los hurones y ella era la actual. Pero después de conocerse, la incomodidad desapareció rápidamente y consideraron al otro como un amigo. La comida de Yue fue entregada en poco tiempo, lo que la hizo inclinarse hacia adelante y bajar la silla a las 4 patas. Tomó una de las envolturas de algas y le dio un gran mordisco, masticó un par de veces y luego tragó. No está mal, reflexionó. Pero necesita un poco de sal. Extendió la mano, agarró la sal y la esparció sobre las envolturas. Tomó otro bocado y esta vez, estaba satisfecha. Ah, mucho mejor, declaró. Entonces, Korra, ¿cómo ha sido tu día hasta ahora? Mako le preguntó a su novia. Había estado en el Katara Memorial Hospital desde esa mañana y llegó cansada. ¿No me viste caer sobre la mesa cuando me senté? Le preguntó ella sarcásticamente. Sí, pero quería saber los detalles, respondió con una cara seria, haciendo que Yue sonriese con una risa contenida. Korra realmente no tenía sentido discutir eso, así que no lo hizo. Como dije, es agotador. No sé cómo, pero curar lo que Amon le hizo a la gente me deja exhausta y limpia. Bueno, estás perdiendo energía, Korra. Ese no es un campo que todos conocen, le dijo la figura de su tía. Quizás estás cansado porque estás gastando energía para doblar la energía. Eso es el doble de energía y lo has estado haciendo desde esta mañana. No es solo eso. ¿Qué más hay ahí? Le preguntó Mako. Sé que Amon solo tuvo la ciudad por una semana, pero no sabía la cantidad de personas que tenía Bloodbent hasta que llegué al hospital. No estoy seguro de haber conseguido siquiera el 5%, y mucho menos el 10%. También era la vista de ellos sentados en las camas, la desesperanza era evidente en sus ojos. Esa fue una vista que la asustó. Tenía medio miedo de que su capacidad para desviar la energía desapareciera repentinamente en algún momento y no pudiera ayudar a nadie. Korra, ver y curar a esas personas no va a ser la parte difícil, le dijo Yue, perdiendo la sonrisa divertida en su rostro y poniéndose seria. Es entonces cuando vas a tener que hacerte esta pregunta. ¿Debería devolverle a esta persona su doblado? ¿Qué quieres decir con eso? Por supuesto que debería. Respondió con fiereza. Lo que Amon había hecho era un crimen y era su deber arreglarlo. ¿Deberías? Preguntó el paragón entre ellos. A pesar de lo que pueda pensar de otra manera, Noataka arruinó a muchos criminales de su poder al quitarles su control. Esos mismos criminales ahora están esperando en el hospital a que los cure. ¿Debería hacerles ese favor, incluso cuando es más probable que vuelvan a ser como antes? Luchó por encontrar una respuesta correcta, solo para descubrir que ni siquiera podía encontrar una respuesta. Está bien, Korra. No necesitas contestar ahora. Disfruta tu cita con Mako, le dijo al avatar mientras tomaba otro envoltorio de algas, le echaba un poco de sal y se lo comía. Luego centró su atención en la gallina ártica. Tanto Korra como Mako la miraron durante un largo momento, asimilando lo que había dicho.
Realmente fue un enigma. Por un lado, Amon les quitó la flexión a estas personas y debería devolvérseles. Pero, por otro lado, eran personas que habían gobernado con miedo, terror y el poder de sus habilidades de control. Ahora que les fue quitado, no tenían nada para controlar a las personas como solían hacerlo. No tenían poder y probablemente deberían mantenerse así. Era algo que debería pensarse, pero no ahora. Yo tenía razón, aunque Korra todavía deseaba no estar allí. Estaban aquí en una cita. Deberían disfrutarlo ellos mismos y no reflexionar sobre una gran cuestión de moralidad. Ubicación. Ayuntamiento. Mis compañeros concejales, creo que hemos llegado al punto en que el Consejo de la República Unida ya no es efectivo, dijo Tenzin a los otros 3 miembros del Consejo mientras estaban sentados en el salón de actos vacío. Aún no se había seleccionado un nuevo representante de la tribu Agua del Norte y Ernomat quería mantenerlo así. No para obtener poder personal, sino para ayudar a que lo que tenía en mente siguiera adelante. ¿Qué te hace decir eso, Tenzin? El representante del Reino Tierra, Jian, le preguntó. Sí, digo que lo estamos haciendo bastante bien ahora, comentó el representante de la Nación del Fuego. No veo la necesidad de abolir el Consejo. Mira lo bien que respondimos a la amenaza igualitaria y Amon, eso debería mostrarte lo bien que lo estamos haciendo, le dijo el representante de la tribu Agua del Sur. Tenzin ya había hablado con él y estuvo de acuerdo con el estado en el que se encontraban. Frunció el ceño. No hay necesidad de ser grosero, Cam, le dijo. Pero creo que manejamos bastante bien esa pequeña crisis. Esa crisis menor tuvo la ciudad controlada por la ciudad durante una semana y no se manejó bien. La forma en que Tarlok la había manejado solo llevó a más incitación y llevó a más personas a los brazos abiertos de Amon. Tú también votaste por sus propuestas, Cam, le dijo Jian. Un hecho que no estoy negando. Pero mire a dónde nos llevó. El poder y la autoridad del Consejo están en su punto más bajo. Es por eso que creo que ahora es el momento de considerar el futuro de la República Unida y Ciudad República, dijo Tenzin, mirándolos a todos. Así que daremos un paso atrás y dejaremos que sangre nueva se apodere de nuestras sillas, dijo Ui, sonando un poco decepcionado por el rumbo de la conversación. Sabía que no era la representante más fuerte que jamás había tenido la Nación del Fuego, ciertamente no comparada con Soshin Uzumaki, pero eso estaba a su favor. Quería asegurarse de permanecer en el consejo todo el tiempo que pudiera y sobrevivir a todos los demás. Nos llevará algún tiempo entrevistar a los posibles reemplazos y asegurarnos de que estén debidamente capacitados para manejar el negocio diario. Una vez que su reemplazo estuviera en el cargo, se aseguraría de que esa persona acudiera solo a ella en busca de ayuda y consejo. Eso solo sería el consejo de nuevo con diferentes personas, objetó Kang. Pero no seríamos nosotros. Sería caras nuevas para manejar la ciudad. ¿Qué crees que deberíamos hacer, Tenzin? Jian preguntó al Ernomat. No lo sé, respondió honestamente, ganándose una burla de Ui. Sé que como órgano rector del gobierno, el consejo no puede continuar. Pero cómo hay que reemplazarlo, no lo sé. Por eso lo traje entre nosotros, para que podamos discutir opciones. ¿Tienes alguna idea? Le preguntó el representante del Reino Tierra. Entendía el razonamiento del hombre, pero aún quería saber si tenía alguna idea. Bueno, tuve algunos pensamientos vagos acerca de que la gente de la República seleccionara líderes de cada región para que vinieran a la capital y lideraran, pero no pensé en ningún detalle sobre cómo hacerlo. ¿Por qué no me sorprende eso? Muy preguntó rodando los ojos y con desdén en su voz. Parecía que Tenzin tenía planes pero no tenía detalles. Es motivo de discusión, coincidió Kang con él. ¿De verdad crees que un consejo de personas de las regiones sería diferente de lo que es ahora el consejo? Le preguntó al tribesman. Sí, lo hago. El consejo, tal como está, se formó enviando representantes de los 4 países originales para vigilar y gobernar la república en formación, como un padre que cuida a un niño. Todavía lo hace. Si renunciamos al poder después de una crisis menor, la república será vista como débil. Ya se ve como débil, argumentó, frunciendo el ceño a su contraparte de la Nación del Fuego. Los igualitarios no fueron una crisis menor, Bueno, creo que la República Unida no debe ser entregada a personas que no saben cómo manejarla como nosotros. Es demasiado pronto. Han pasado más de 70 años desde que se creó la República Unida, le dijo Tenzin. Y los países originales han resistido mucho más tiempo que eso. Yo digo que esto lleva tiempo, replicó. No somos la Nación del Fuego, los nómadas del aire, el Reino Tierra o las tribus del agua, dijo Kang. Somos algo nuevo, podemos ser un poco más rápidos en nuestra toma de decisiones.
Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, les advirtió Tenzin a todos. ¿Estás de acuerdo con ella, Tenzin? Le preguntó al Ernomat con voz incrédula. En algunas cosas, Kam, aseguró al miembro de la tribu. La idea de que los líderes de la región tomen las riendas de la república es buena, pero no puede ser la única. También existe el peligro de elegir un grupo de control completo, lo que podría llevar a otra formación igualitaria. ¿Qué pasa si discutimos esto en un debate abierto? Sugirió Jian, cruzando las manos. Fue una sugerencia que llamó la atención de los otros 3 concejales. A pesar de lo que algunos de nosotros podamos pensar, no estamos solos en el gobierno de Ciudad República y la República. Hay todo un cuerpo de gobierno que trabaja con nosotros en eso. Así que propongo que en los próximos días tengamos una reunión con toda la ciudad y el gobierno de la República para discutir el futuro. ¿Todos a favor? Preguntó, levantando la mano. Tanto la mano de Kang como la de Tenzin se levantaron, dejando a Ui como la única persona que mantuvo la suya abajo. Entonces está decidido, declaró Tenzin, el alivio inundó su rostro. Estaban llegando a alguna parte con eso, incluso si no todos estaban de acuerdo. Había una sensación molesta de que Ui no sería el único que no estaría de acuerdo con lo que sucedería. Ubicación. Temple Island. Aquí tienes, le dijo Pema a Lin mientras le entregaba una taza de té. Se sentó a la mesa del pequeño salón. Gracias, respondió Lin, tomando la taza y tomando un pequeño sorbo. ¿Cómo está tu nuevo bebé? Levantarse a todo tipo de horas de la noche y hacernos despertar también, respondió ella, luciendo cansada pero con una sonrisa feliz en su rostro. Ikki y Meelo siguen queriendo jugar con él y yo les digo que no. Hinora insiste en que puede cuidarlo para que podamos dormir, pero tengo mis dudas. Había dejado que su mayor lo intentara una vez con Meelo. Esa habitación todavía olía mal. El jefe de policía sonrió ante esas palabras. Suena como mi casa cuando GNG era un bebé, excepto por el deseo de jugar con él, corrigió. Tenía 13 años cuando nació GNG y sentía que era demasiado mayor para jugar con un bebé. Eso había sido de todos modos, ella lo cuidaría pero no jugaría con él, al principio. Créeme, es diferente como madre que como hermano. Te tomaré la palabra, dijo después de un momento de silencio. A pesar de que había salido con Tenzin cuando eran más jóvenes, había estado más inclinada a lanzarse al trabajo. Tuvo aún menos tiempo para salir, y mucho menos formar una familia cuando se convirtió en jefa de policía. Su idea del tiempo de inactividad era lo que estaba sucediendo ahora mismo. Tomando el té con la esposa de Tenzin, ella había considerado la ironía pero la ignoró después de la primera vez. Quería preguntar, Lin. ¿Ha sido difícil volver a tu antiguo trabajo? Preguntó Pema, sonando genuinamente preocupada por ella. Ella negó con la cabeza. No. En realidad, se siente como si nunca me hubiera ido. Una vez que Bumi recuperó el control de la ciudad en buenas manos, Saikan hizo sus necesidades como jefe de policía y le devolvió el trabajo, sonando bastante contento de que ella estuviera de regreso. Mientras tomaba un sorbo de té, notó algo. Por cierto, ¿dónde está Bumi? Pensé que vendría a saludar. El hermano de Tenzin siempre tuvo el molesto hábito de aparecer con ella y Tenzin cuando estaban tratando de pasar un tiempo a solas. Siguió así incluso después de que se separaron, apareciendo en ella en el momento más desprevenido siempre que podía. Al principio, lo había encontrado molesto, pero ahora se sorprendió cuando no sucedió. Ha llevado a los hermanos de Rohan a una aventura, dijo la esposa de Tenzin, usando comillas para enfatizar su punto antes de beber su té. A eso, Lin no pudo evitar sonreír. Entonces un viaje por la isla fingiendo encontrar tesoros y ver monstruos desconocidos. Eso espero. Sabes que él tiene una opinión diferente sobre lo que se supone que es una aventura. Y con la forma en que contaba sus historias, uno sabría cuál sería su opinión. Lo sé. Creo que por eso se unió al ejército en primer lugar. Pensé que su maestra lo había hecho unirse, comentó con una mirada un poco confundida en su rostro. Esa había sido la historia que había escuchado cuando le preguntó. Lin hizo una pausa en su movimiento, haciendo que la taza de té descansara su mano hasta la mitad de su boca. Ella consideró eso y luego se encogió de hombros. Probablemente les contó a todos una historia diferente. Probablemente, estuvo de acuerdo Pema. Bumi era así y solo había 2 personas en el mundo que pudieran controlarlo cuando se desviaba. El primero había sido su maestra, June, quien lamentablemente había fallecido, y Naruto. Por cierto, ¿Arashi ha estado mejor? He estado tan ocupado que olvidé preguntarle a Naruto cuando nos conocimos ayer. Se ha visto bien cada vez que lo he visto.
Desde el ataque de los igualitarios, el rubio rara vez se había apartado del lado de su abuelo, aunque no estaba segura de si era su elección o no. Parecía estar mejor, pero ahora le tenía miedo a los rayos. Cuando Naruto había venido a la isla para entrenar a Asami una vez, había venido. Estaba en medio de una tormenta y cuando apareció el primer destello fuera de las ventanas del templo, se había puesto pálido. Cuando retumbó el trueno, se sumergió debajo de la mesa y allí tembló mientras la tormenta continuaba afuera. Cuando los demás se enteraron de esa historia, no lo culparon por tener miedo. Algunas personas podrían haber encontrado algo así como una vergüenza. Pero Arashi había estado prisionero durante más de una semana por los igualitarios y lo torturaron, utilizando rayos como método principal. Yo espero que sí. Lin hizo que Amon se llevara su control, la arrojaron a una celda pequeña y la trataron como si fuera algo peor que suciedad durante toda la semana. Ella también podría haber sido violada si no hubiera sabido cómo defenderse, y le dio una buena sensación de satisfacción al escuchar la rotura del brazo del supuesto violador. Pero aún así, había sentido que entre ella y Arashi, había conseguido el descanso. Se quedaron en silencio mientras pensaban en la rubia. Seguía siendo sarcástico y directo como siempre, pero una pequeña parte de ellos sentía que al menos la mitad de su actitud ahora era forzada para mantener la apariencia de normalidad. Incluso cuando su abuelo estaba a su alrededor, había momentos en los que se quedaba en silencio y movía los ojos por la habitación en la que se encontraba como si estuviera tratando de encontrar una manera de correr. Lin había visto su cuerpo mientras lo examinaban en el hospital. Tendría cicatrices de algunas de las heridas que había recibido de su tortura. ¿Crees que deberíamos hacer algo por él? Pema le preguntó a Lin, la preocupación coloreaba su voz. Pero la jefa de policía simplemente negó con la cabeza. No, creo que lo empeoraremos, respondió ella. Que venga a nosotros si quiere ayuda. Lin, estamos hablando de Arashi Uzumaki. Las únicas personas más cercas que él son su padre y su abuelo. No vendrá a nosotros a menos que lo obliguemos. Pema, realmente no podemos hacer nada al respecto. Podemos intentar algo para ayudar, dijo obstinadamente. Ella era madre y los espíritus la ayudaban, no iba a dejar que un niño sufriera, especialmente si se negaba a ayudar debido a su terquedad. Pero incluso mientras decía esas palabras y pensaba esos pensamientos, se desinfló. Pero se resistiría si lo hiciéramos, ¿no es así? Sí, y podría decir algo de lo que se arrepentiría y nunca podría retractarse. Ambas mujeres guardaron silencio mientras pensaban en qué podría ser ese algo. A quien seguían acudiendo era, no eres mi mamá. ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? Sugirió Pema mientras tomaba otro sorbo de té. ¿Ha sucedido algo interesante en tu trabajo? En realidad no, solo que mucha gente ha venido y les ha dicho a mis hombres que sienten que están siendo observados por algo que no pueden ver. Algunos de los más nerviosos piensan que son los igualitarios los que los persiguen. ¿Eran venders? Algunos. Otros eran simplemente no dobladores que simpatizaban con la causa e incluso habían sido parte de ella, pero la abandonaron en el momento en que Amon fue descubierto como un fraude. ¿Crees que son los remanentes igualitarios preparándose para algún tipo de venganza a la ciudad? La jefa de policía se encogió de hombros y sostuvo el té en la mano. No sé qué pensar cuando no hay mucho en lo que continuar. He estado haciendo que los policías vigilen a las personas que han entrado, pero siempre dicen que se sienten como si los estuvieran vigilando de nuevo. Cuando mis hombres dicen que no vieron nada. Tomó un sorbo de su té y luego dejó la taza sobre la mesa. Tal vez debería traer a Naruto y pedirle consejos. Él probablemente también querría estar en los relojes, comentó Pema. El Paragón de la Nación del Fuego tenía la habilidad de ver a través de las sombras y encontrar a la persona que se escondía allí. Hubo un momento en que un acosador había estado siguiendo a una familia prominente de la ciudad, siempre permaneciendo fuera de la vista, pero siempre logrando hacer sentir su presencia. Cuando se le pidió ayuda, Naruto había acechado al acosador, lo siguió de regreso a donde vivía y lo llevó a la policía. Le había llevado solo un día terminar algo que había estado sucediendo durante la mejor mitad de un mes. No tengo ninguna duda sobre eso. En este punto, lo agradecería. La puerta de la habitación se abrió y Bolin entró con un periódico en las manos. También había una expresión seria en su rostro, una que sorprendió tanto a Pema como a Lin. El joven maestro Tierra siempre había actuado con tal personalidad que casi lo hacía parecer y lucir como un niño que nunca crecería. Pero ahora, con esa expresión en su rostro, la forma en que miraba el papel con tanta atención y el hecho de que no estaba diciendo nada, les dio una idea del hombre en el que se estaba convirtiendo.
Se sentó a la mesa y colocó el periódico encima. Cuando miró hacia arriba y vio que estaban allí, se sorprendió y volvió con el chico que conocían. Ups, lo siento, no te vi allí. Se disculpó instantáneamente, luciendo bastante avergonzado por sus acciones. Está bien, Bolín, le dijo Pema. No nos hiciste derramar nada. Puedes quedarte. Oh, está bien. No voy a interrumpir una reunión súper secreta, extremadamente importante, ¿verdad? Porque si lo hago, siempre puedo oírme y dejar que sigas hablando de lo que sea. Lin no pudo evitar poner los ojos en blanco. Lo que interrumpiste fue que nos tomáramos un pequeño descanso de nuestro día para disfrutar de una taza de té y hablar entre nosotros. No estábamos planeando controlar secretamente la ciudad a través de nuestros hombres, si eso es lo que estabas pensando. ¿Qué? No, 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 nada de eso, respondió con una risa que era obviamente fingida. Aparentemente, había estado pensando eso. Si quisieras controlar la ciudad a través de tu hombre, Lin, primero tendrías que conseguir uno, señaló Pema con una cara seria mientras sorbía su té. Ese comentario podría haber hecho enojar a Lin, y un poco deprimida, si fuera más joven. Pero ahora, escuchó el humor en las palabras y levantó su taza en un saludo a la esposa de Tenzin. Eso es un punto para ti, dijo. ¿Qué fue eso? Preguntó Bolín, luciendo confuso mientras miraba de un lado a otro entre los dos. ¿Qué fue eso? Preguntó el policía de los dos con una cara en blanco mientras sorbía su té. Ese. ¿Eso qué? Ella preguntó. Eso que acabas de hacer, ese punto. ¿De qué se trata? Punto. Repitió, sonando como si no supiera de qué estaba hablando. ¿De qué demonios estás hablando, Bolín? Lin, deja de torturarlo, dijo Pema con un ligero tono de castigo en su voz. Soy policía. No me entretengo mucho. ¿No puedo disfrutar esto? Solo dile. Parece que está a punto de explotar por todas las preguntas en su cabeza y yo, por mi parte, no deseo limpiar el desorden. Pensé que para eso estaban los niños. Ella no pudo evitar sonreír ante eso. Y eso es un punto para ti. ¿Qué es eso? Bolín prácticamente gritó. ¿Qué pasa con todo el asunto de los puntos? ¿Es algún tipo de mensaje secreto o código o algo así? Los habría golpeado salvajemente con el dedo, pero conocía los modales suficientes para saber que era una mala idea, por no hablar de la mala educación. Ambas mujeres compartieron una mirada antes de mirarlo. ¿Has estado leyendo los libros de Naruto? Le preguntó Pema. Solo la primera pareja, respondió sin ninguna vergüenza o vergüenza. Nunca antes había leído la serie Shirori, solo había oído hablar de ellos. Cuando le dijo eso a Korra, ella le entregó el primer libro y le dijo que lo probara. Ahora estaba en el tercero. Bueno, no es nada de eso. Entonces, ¿qué es eso? Es algo que comenzó entre Naruto y Sokka cuando eran más jóvenes. Siempre estaban cavando el uno al otro y cuando uno de ellos tenía éxito, tenían un punto. Fue algo que todo el equipo Avatar original comenzó a hacer y nosotros conseguimos verlos. Bueno, lo consiguió viendo a Tenzin en las raras ocasiones en que lo hacía, pero eso no venía al caso. Entonces, ¿quién ganó? Nadie en realidad, respondió ella. ¿Qué? Era un profesional y, como tal, un poco más que competitivo. Cuando comenzaba algo, quería estar seguro de que podía ganar. Pero escuchar sobre un juego como este y nadie gana, le sonó un poco blasfemo. Afortunadamente para él, Lin estaba allí para explicarlo. No fue algo que se tomaran en serio y nosotros tampoco. Es algo que hacemos. Oh, está bien entonces, le dijo. Realmente no había nada más que pudiera decir al respecto. Entonces volvió su atención al periódico, que notaron que estaba abierto a la sección de anuncios. Supongo que ninguno de ustedes tiene una pluma que pueda pedir prestada. Mientras que Pema no lo hizo, Lin lo hizo. Ella lo sacó y se lo entregó. Aquí tienes. Gracias. Lo tomó y comenzó a tachar anuncios o rodearlos con un círculo. La mirada seria no volvió a aparecer en su rostro. En cambio, tenía un pequeño ceño fruncido. ¿Qué estás mirando, Bolín? Le preguntó Pema. En apartamentos y casas, respondió, sin dejar de mirar los anuncios. ¿Por qué? Porque Mako y yo estamos buscando uno que sea asequible, respondió, tachando un anuncio. Hizo una pausa en el siguiente, mirándolo durante los siguientes segundos. Luego puso un signo de interrogación al lado. Hizo una pausa con la taza de té a unos centímetros de la mesa. ¿Estás pensando en mudarte de la isla? Levantó la vista del periódico y el bolígrafo se cernió sobre el siguiente anuncio. Bueno, sí. Hemos estado hablando de eso por un tiempo. Se supone que aquí solo somos invitados.
Eso no significa que no nos guste tenerlos a los dos aquí, le dijo. Además, ¿por qué no te estás mudando a tu antigua casa? Preguntó Lin. Nuestra casa era un ático en el Provending Arena. Esta vez queríamos encontrar una casa real. Volvió a mirar el papel. Pero muchas de estas cosas son muy caras. Lenguaje, no quiero que los niños te escuchen decir palabrotas, le advirtió Pema con el ceño fruncido. Miró a su alrededor con una expresión de desconcierto en su rostro. Pero no están aquí. No importa, no hables así en mi casa. Pero empezó a detenerse solo cuando vio a Lin negar con la cabeza ligeramente. Entendió la indirecta y se detuvo. Lin miró el papel. Estás mirando las mansiones y los apartamentos de lujo, comentó. No es de extrañar que sean caras. Bueno, dado que los hurones ganaron el bote del campeonato, pensé que podríamos permitirnos vivir en el regazo del lujo una vez más, dijo con una gran sonrisa en su rostro. Era la misma sonrisa que Iki siempre usaba y lo que le daba su calidad juvenil. Intenta apuntar a algo en lo que puedas vivir durante algún tiempo, no solo una semana. Está bien, dijo con un puchero. Volvió a la parte superior de los anuncios y comenzó a tachar todos los que había encerrado en un círculo, el puchero desapareció casi tan pronto como apareció. Una vez que llegó a donde se detuvo, siguió tachándolos hasta que llegó a los anuncios más razonables. Fue entonces cuando el bolígrafo se ralentizó y comenzó a leer la información nuevamente. Ubicación. Asami. Nunca supo cuánto le podrían doler los costados solo por hacer este tipo de cosas. Tampoco ayudó el hecho de que Arashi, alguien que era más joven que ella, lo estuviera haciendo parecer increíblemente fácil. Vamos, Asami. La llamó mientras saltaba sin esfuerzo sobre una tubería. Darse prisa. Aférrate. Ella casi jadeó mientras trataba de seguir el ritmo. Trató de saltar por la misma tubería pero tropezó cuando aterrizó, casi haciéndola caer. Una vez que recuperó el equilibrio, vio que Arashi estaba aún más adelante. Agni, ayúdame. Desde que se encargaron de los igualitarios, Naruto se había dedicado al entrenamiento, apenas dándole tiempo para respirar, y mucho menos para pensar. Su nariz estaba contra la piedra de afilar, pero seguía sintiendo que el Fire Paragon la tenía como rehén. Todos los días, le enseñaron algo y la obligaron a hacerlo una y otra vez hasta que Naruto le dijo que ya había terminado. Cuando no estaba siendo entrenada en el suelo, estaba preocupada por Future Industries. Decir que su imagen, integridad y acciones habían caído más que un poco después de la alianza de su padre con los igualitarios habría sido la más grosera de las subestimaciones. Había pasado muchas noches sin dormir tratando de pensar en una manera de hacer que la empresa se mantuviera a flote y no se estrellara y se incendiara. Pero ahora mismo, tenía que alcanzar a Arashi. Siguió corriendo por los tejados, contenta de que una de las cosas que Naruto le había hecho aprender era cómo saltar a otros tejados. De lo contrario, se habría quedado atrapada en el primer tejado. Vio a Arashi subirse a un par de cajas para saltar por el costado de un techo justo enfrente de ellos. Fue un movimiento rápido de 2 pasos que se ve impecable en su ejecución. La llevó al costado del techo, pero no siguió el mismo camino. Ella vio una forma diferente. Había tuberías alrededor de esta azotea. Algunos yacían contra el suelo. Algunos se colgaron a unos pocos pies del suelo y otros se colgaron por encima de la cabeza conectándose a partes del techo. Una de esas pipas colgaba delante del techo más alto y sabía lo suficiente sobre gimnasia para usarla correctamente para tomar impulso. Se desvió del curso de Arashi, yendo a la izquierda donde colgaba la tubería. Justo antes de eso había otra tubería y esta estaba a unos pocos pies del piso. Siguió corriendo hacia él, puso un pie sobre él y saltó hacia la tubería colgante, con las manos extendidas. Ella agarró la tubería y usó sus pies para balancear su impulso hacia adelante, arrojándose al techo. Esa fue una parte del plan que no salió como se pensaba, ya que no había medido correctamente la diferencia de altura y se vio obligada a agarrarse del borde del techo con los brazos y los hombros. Sus pies colgaron en el aire por un par de momentos y luego encontraron el costado del techo. Ella usó eso para estabilizarla mientras se subía al techo. ¿Estás bien?, preguntó Arashi, esperándola. Ella habría pensado que era un caballero de su parte, hasta que él le había dicho una vez que lo era para que no se perdiera. Parece que estoy bien, preguntó ella mientras jadeaba por aire con las manos en las rodillas, agradeciendo en silencio a los espíritus por la oportunidad de respirar. En realidad, diría que lo estabas haciendo mejor que antes. Ella miró a la rubia. ¿De qué en este lado del planeta estás hablando? ¿No te das cuenta de cuánta ventaja tenías sobre mí? ¿No te das cuenta de lo lejos que has llegado?
La primera vez que hicimos esto, no podías correr más de 1 milla. Eso es porque lo hicimos sin parar. Había sentido como si su corazón fuera a estallar en su pecho por todo ese correr, saltar y rodar. Todo lo que hizo fue encogerse de hombros. Bueno, en cualquier caso, sigamos corriendo. De lo contrario, Gigi no estará feliz con nosotros. Se volvió y empezó a correr de nuevo, esta vez hacia el otro lado y saltando. «Ey, espera», dijo, poniéndose de pie y corriendo hacia el borde. Ella saltó como lo hizo él. «Recuerda rodar, Asami», se dijo a sí misma mientras caía. «No intentes aterrizar con tus pies, rueda cuando toques el suelo». Esa fue una de las primeras cosas que le enseñaron sobre este tipo de cosas. Cómo usar la caída y el rodar como una forma de dispersar el impulso. Si intentaste aterrizar de pie con la forma en que habían estado saltando y corriendo, es posible que se hayan roto o encerrado. Cayó al suelo e inmediatamente se puso a rodar, aterrizando con seguridad. Cuando salió, rápidamente se puso de pie y siguió corriendo, siguiendo al rubio y tratando desesperadamente de alcanzarlo. En ese momento, ella realmente lo odiaba por poder moverse tan rápido y sin esfuerzo. Se suponía que él la ayudaría a correr y moverse, pero estaba segura de que se trataba de una broma cruel por parte de Lord Naruto. Había traído a Arashi con él cada vez que entrenaban para poder vigilar a su nieto. Desde los igualitarios, era raro que los dos fueran vistos separados. También le enseñó a Arashi algunas cosas y el rubio estaba demostrando que aprendía rápido y bien. Lo curioso era que cada vez que ella se lo decía, él se estremecía y lo negaba. Ella siguió corriendo, asegurándose de que Arashi permaneciera a la vista. Todos los edificios empezaron a desdibujarse mientras ella iba tras él. No sabía si era porque realmente estaban haciendo eso o simplemente estaba tan cansada como los huesos. Eso no importaba. Todo lo que hizo fue que tenía que seguir adelante. Tenía que atraparlo. «Vamos, niña», se instó a sí misma. «Sigue corriendo. Puedes alcanzarlo». Sentía los pies como de plomo y las piernas no se quedaban atrás, pero no se rendía. Ella lo golpearía. Sabía que lo haría. Así que instó a sus piernas a correr más fuerte, ir más rápido y moverse más rápido. Sentía como si sus pulmones estuvieran a punto de estallar, pero aún así siguió corriendo tras él. Ella saltó, rodó, saltó y la hizo girar hacia arriba, hacia abajo y, a veces, incluso a través de obstáculos para llegar a él. Pero por más que lo intentó, no lo alcanzó ni lo pasó. De hecho, cuando ella logró alcanzarlo, él ya estaba sentado en el borde de un techo junto a su abuelo. «Arashi gana de nuevo», comentó su maestro cuando la vio aterrizar en el techo en el que estaban. «Lidera por 3. Agni, tómalo a él y a ti», maldijo mientras jadeaba por su propia existencia. «Eso no es muy agradable», le dijo Arashi. En realidad, eso fue patético, lo corrigió su abuelo. Miró a su alumno. «Sabes, si quieres saber cómo maldecir correctamente, puedo meterte en el ejército. Te harán maldecir como un marinero en poco tiempo, especialmente en la marina». «Bueno, ahí es donde están los marineros», señaló sarcásticamente mientras seguía jadeando. Aún así, no estaba impresionado. «Nunca seas sarcástico mientras jadeas, Asami. No funciona. Ahora siéntate». Golpeó el suelo junto a él con su espada. Hizo lo que le dijo, todavía recuperando el aliento. «Ahora, dime lo que ves». Estaba mirando la calle de abajo. A pesar de que acababan de terminar un ejercicio de entrenamiento, él simplemente la lanzó a otro. Afortunadamente, él le había hecho esto antes y ella descubrió cómo concentrarse cuando él lo hizo. «Veo una calle llena de gente», le dijo. «La calle es demasiado estrecha para un automóvil, por lo que no hay ninguno y la gente camina por la calle». «¿Qué más?», le preguntó a ella. «Veo un par de puestos de comerciantes que están tratando de vender sus productos a cualquiera que pase». «¿Qué más?». «Veo gente caminando hacia las gradas, mirando alrededor y comprando algo o pasando». «¿Qué más?». Ella frunció. «Eso es». «No, no lo es». «¿Qué más?». «Lo siento, señor. Pero eso es todo lo que veo». «¿Qué más podría perderme?». Quería poner los ojos en blanco, realmente lo hizo. «¿Cómo pudo extrañar tanto?», se preguntó a sí mismo. «Si mal no recuerdo, tú no eras un prodigio cuando empezaste a hacer esto», comentó secamente Kurama. «¿O has olvidado cuántas veces discutimos sobre el hecho de que seguías diciendo que la gente simplemente caminaba? Dale un poco de margen, Gaki, y ayúdala». Era molesto que la maldita bola de pelo señalara lo obvio, pero aún así lo hizo. «Te estás perdiendo cómo la gente está hablando con los comerciantes. Mira eso y dime qué ves». Él ayudaría, pero lo haría a su manera.
Asami hizo lo que le dijeron y miró hacia los puestos de comerciantes y la gente que los rodeaba. Ella vio de lo que estaba hablando y se sintió como una tonta por no haberlo visto antes. ¿Realmente, qué tan difícil fue perder eso? Algunos hablan con inseguridad, su postura es rígida. Otros están más relajados y en realidad hablan con los comerciantes. ¿Y qué te dice eso? Que algunos de los clientes son nuevos en esta área y no saben cómo hablar con los comerciantes, mientras que otros probablemente conocen a los comerciantes por mucho más tiempo y se sienten más cómodos con ellos para conversar con ellos. La reversión también podría ser cierta. Hizo una pausa, pensando en ello. Sí, era cierto. Algunos de los comerciantes podrían ser nuevos en la arena y, por lo tanto, serían extraños para los residentes que viven aquí. Ese es un buen punto, admitió. Eso espero, dijo brevemente. Ahora, dime lo que ves sobre las condiciones de las gradas. Dirigió su atención a los puestos de comerciantes, mirando a todos y cada uno de ellos. Había algunos de ellos y al principio, no vio ninguna diferencia real en ellos, excepto por el estilo y allí, se guardó su opinión para sí misma. Pero luego rápidamente comenzó a ver los pequeños detalles que se le habrían escapado cuando comenzó. Algunas de las prendas que actúan como sombra se han rasgado y reparado cosiendo el rasgón. También tienen manchas de donde algo había aterrizado sobre ellas y no estaban completamente limpias. Lo que significa que o tienen mala suerte y no han tenido la oportunidad de arreglar sus gradas, o les gusta como están y no se han molestado en arreglarlas. ¿Cuál es? Su atención se evaporó ante esas palabras cuando esa pregunta la confundió. ¿Por qué no pueden ser ambos? La miró y arqueó una ceja interrogante. ¿Y cómo podrías respaldar esa afirmación? Ella dio vueltas por un momento. Sabía que esta era una de esas cosas que hacía que comenzaba con una pregunta capciosa. Pero aunque había podido averiguar cuando él hacía dicha pregunta capciosa la mayor parte del tiempo, todavía tenía problemas para defender su afirmación. No lo sé, confesó finalmente. Mira los rostros y movimientos de los comerciantes. Mira cómo actúan dentro de su stand, cómo se mueven dentro de él si ha sido dañado. Los que están contentos en sus movimientos y acciones son los que no les importa si su stand dañado o no. Los que no lo están y siguen viendo los daños en el stand son los que se preocupan por el estado de su stand. Mientras le explicaba esto a Asami, sus ojos viajaron por toda la calle, viendo que era un tiro directo a los muelles y la bahía más allá. Sus ojos se fijaron en los muelles y los miró en silencio. Su alumno y su nieto se dieron cuenta de esto. Compartieron una mirada insegura el uno con el otro antes de mirarlo. Jiji, dijo Arashi. ¿Está todo bien? Sus ojos se separaron de los muelles y encontraron a su nieto. ¿Por qué no sería así? Bueno, para empezar, nunca te he visto que te quedes en largos silencios y te quedes mirando algo. Y has estado así durante la última semana. ¿Pasó algo? ¿Se podría decir eso?, admitió finalmente, poniendo fin al silencio. ¿Vas a decirnos qué es? Asami le preguntó. Giró la cabeza para mirarlos a ambos. La policía encontró un cuerpo en el muelle hace una semana, una de las personas que trabajaba allí. Lo encontraron asesinado. Esto es horrible. Esa es la vida en la que vivimos, le dijo a su alumno. No para sonar indiferente sobre el trabajador que murió, pero ¿qué importa? Preguntó Arashi. Los trabajadores portuarios mueren allí todo el tiempo. Sabía lo suficiente de su tiempo con la triple amenaza como para saber que los muelles eran una de las áreas más controvertidas para controlar. Todas las bandas criminales querían controlar los muelles y por una sencilla razón. Quien tuviera el control de los muelles podía elegir entre la mercadería que llegaba del mar. Naruto no le respondió, pero sabía la respuesta. Arashi trataba de que los trabajadores portuarios quedaran atrapados en el fuego cruzado entre las bandas. Pero este le importaba porque Lin lo había llamado para que echara un vistazo al cuerpo. ¿Cómo fue asesinado el hombre? Nunca antes había tenido algo así. Pero lo había hecho y supo que fue el segundo que lo vio. El trabajador no solo había sido asesinado por un shinobi sino también torturado. ¿Alguna vez has considerado el hecho de que podrías estar un poco nervioso y paranoico por esto? Le preguntó el zorro. Los hechos no mienten, peludo, respondió en silencio. ¿Viste el cuerpo tan bien como yo? Hay un shinobi aquí en Ciudad República. La pregunta es ¿por qué ahora después de tanto tiempo? ¿De qué estás hablando, Gaki? Han pasado más de 70 años desde que nos fuimos y ahora envían un shinobi para intentar atraparme. ¿Esperaban que me olvidara y relajara mi guardia? ¿Sabes que puedes ver el tamaño de ese ego que tienes allí?
Se está volviendo bastante grande. ¿Eh? ¿De qué estás hablando, zorro? ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que tal vez el shinobi que está aquí no esté aquí para ti? Entiendo que sería un concepto difícil de aceptar para tu ego, pero por favor considéralo. Si estuviera solo, podría haber comenzado a gritar y maldecir al Kibi con un lenguaje que haría sonrojar a un marinero. Pero como estaba sentado entre su alumno y su nieto en ese momento, probablemente no era la mejor idea. ¿Por qué si no vendría un shinobi a los países curvados después de que las leyes los prohíban expresamente? El Big puso los ojos en blanco. Como si las leyes hubieran impedido que los shinobi ingresaran a los países curvados. Tú y yo sabemos que habría sido yo quien los detuvo. Por eso no han venido. Así que la pregunta sigue siendo, ¿por qué ahora? Y a eso, no tuvo respuesta. Oye, Jiji. Gritó Arashi, recuperando su atención. No respondiste a mi pregunta. Tienes razón, no lo hice, dijo en respuesta. Su nieto se enfureció. Ya no soy un niño pequeño, Jiji. ¿Podrías darme una respuesta directa? Tiene razón, ya sabes, estuvo de acuerdo Kurama. No pedí tu opinión, le dijo su Jinchuriki. No significa que no pueda dárselo, respondió. Solo dale algo de información, no toda. Pero antes de que el Fire Paragon pudiera hacer eso, llegó un grito desde el otro extremo de la calle. Los tres agitaron la cabeza al escuchar el sonido, ya que era un grito de horror, conmoción y miedo. Asesinato. Gritó una mujer. Naruto se puso de pie antes de que la palabra terminara. Venga. Le dijo a su alumno y nieto, ya corriendo hacia el próximo edificio. A pesar de que estaban sorprendidos por el grito y su orden, Asami y Arashi lo siguieron instantáneamente. Cuando empezaron a correr de nuevo, Asami se dio cuenta. Aunque Arashi era bueno, su abuelo logró hacerlo parecer un aficionado. No hubo vacilación en la técnica de Naruto cuando saltó por encima de las tuberías y saltó a través de los huecos de los edificios. A veces, casi parecía que estaba volando en lugar de correr. Era un poco desalentador si ella estaba siendo honesta, pero en lugar de deprimirla, la hacía querer correr más fuerte y más rápido, queriendo atraparlo y vencerlo en esto. El grito no había llegado tan lejos, por lo que los tres lograron llegar a la escena mientras aún estaba fresco, relativamente hablando. Una cosa afortunada de la calle en la que estaban era que había sido una de las áreas más fuertes que los igualitarios tenían control. También se sospechaba que quedaban miembros escondidos en algún lugar del vecindario, por lo que una fuerza policial estaba de guardia. Por lo tanto, había policías en la escena en el momento en que se gritó el grito. Cuando llegaron a una azotea con vista a la escena del crimen, vieron un puesto derribado con un comerciante muerto en la calle, su sangre goteando de él hacia la tierra. Una persona envuelta en una capa y encapuchada estaba cerca de su cuerpo, rodeada de policías de metal control. A pesar de que la persona estaba envuelta en una capa y el rostro estaba oculto, Naruto podía decir que era una mujer solo por la forma en que se movía. Los policías estaban tratando de derribarla mientras le gritaban que levantara las manos en el aire. Pero ella no estaba haciendo eso. De hecho, estaba tratando de escapar. Ella evadió sus cables fácilmente y noqueó a cualquier policía que se acercara a agarrarla. Estaba a punto de tener éxito en su escape cuando Naruto atacó. El Fire Paragon saltó desde el techo y la atacó en el segundo en que sus pies tocaron el suelo. Ella estaba sorprendida por su apariencia, se mostraba en sus movimientos, y él usó esa sorpresa para derribarla al suelo con un golpe de su espada envainada. Cuando aterrizó en el suelo, la capucha se le cayó de la cabeza. Trató de ponerse de pie en el segundo en que golpeó el suelo, pero todos los policías convergieron sobre ella, doblando sus cables para envolverla y asegurarse de que no se moviera. Terminó rápido, pero para Naruto fue un momento que pareció durar más, sus ojos se agrandaron al verla. Se había dado cuenta de tres cosas sobre la mujer. La primera era que tenía el pelo gris pero no era mayor. La segunda fue que llevaba una máscara que cubría la mitad inferior de su rostro. La tercera era que llevaba una diadema de Konoha con orgullo alrededor de la frente. Fin.